¿Qué tal, hermano? Buenos días. Este fin de semana vamos a hacer algo un poquito diferente por algunas razones. Sucedieron algunas cosas inesperadas y tenemos circunstancias un poquito excepcionales, lo que nos lleva a hacer algo distinto para este fin de semana, pero igualmente vamos a estar estudiando la palabra del Señor, solamente que hicimos algo un poco distinto en el formato y en cómo se está produciendo todo esto, pero espero que estén listos para estudiar la palabra de Dios juntos, solamente que ahora no vamos a estar en el libro de Romanos. Vamos a meditar, a reflexionar un poco en algo que les voy a decir a continuación en el libro de Mateo. Hay cosas que están pasando en la iglesia cristiana, que todas las personas estamos viviendo primeramente, ¿no? Pero en particular en la iglesia cristiana, que conocemos del Señor, que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y que tenemos esta lucha espiritual que estamos viviendo, que nos hace enfrentarnos con ciertas cosas que no todas las personas viven, o al menos no de la misma manera, por la realidad en la que nos encontramos nosotros como creyentes. Entonces quiero que reflexionemos en este evento cuando el Señor está en el huerto de Getsemaní, va a orar, se aparta con algunos de sus discípulos y les pide que oren con él. Pero luego regresa y se da cuenta que estaban dormidos. Esta expresión, esta frase que les dice que la carne es débil. Dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esto es lo que he traído en la mente y quisiera compartir con ustedes, pero ahorita vamos a llegar a eso. Quiero que veamos el contexto, lo que estaba sucediendo en este evento, para luego poder reflexionar en esto y encontrar no solamente una advertencia, sino una exhortación. Espero que sea algo de ánimo para ustedes, así como lo está haciendo para mí, pero al mismo tiempo algo que desafíe y que nos mueva a meditar, a contemplar nuestra situación, a poner atención en algunas cosas que me parece que son importantes. Vamos a leer en Mateo 26, versículos 36 al 46. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Este es uno de los eventos más intensos en toda la Biblia y vemos al Señor en una condición tan compleja que estaba padeciendo. Yo creo que no hay suceso en nuestras vidas que se pueda parecer a lo que estaba sufriendo el Señor esa noche en ese lugar. Mientras estaba orando y sentía el peso de lo que estaba por venir, Él sabía lo que iba a sucederle. Él sabía lo que en una cuestión de minutos iba a echarse a andar cuando llegara Judas, todo el proceso de su juicio, lo que le iba a llevar al sufrimiento en la cruz y todo esto que ya conocemos, ¿no? El juicio, la ira de Dios cayendo sobre él, y vemos de una manera gloriosa, magnífica, la obediencia de Cristo, ¿no? Sometido al Padre, orando por la voluntad del Padre, no la suya. Si fuera posible no hacer esto, pero que se haga lo que tú quieres. Pero no nos vamos a enfocar en esa parte de la historia, que es importantísimo, ¿no? Y en otra ocasión vamos a volver a reflexionar sobre esto. Sino lo que sucede con los discípulos, lo que estaba pasando en la vida de todos los discípulos, en particular estos tres hombres, en especial en la vida de Pedro.
cómo regresa cuando se apartan y les dice, oren conmigo, oren por mí, ayúdenme en este momento, necesito que ustedes participen de esto, pónganse a orar. Vienen cosas difíciles, esta situación en la que nos encontramos está llena de tinieblas, el enemigo está actuando, las cosas que se vienen van a ser muy difíciles de enfrentar, necesitan ponerse a orar. Pero luego vemos esto que sucede en el versículo 41. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La carne es débil, es lo que dice en otra versión y es como comúnmente conocemos este pasaje. Porque les pidió que oraran después de que habían tenido la cena, se había instituido la ordenanza de la comunión. Y luego salen, van al huerto, están con él, el Señor empieza a angustiarse y les pide que oren y se quedan dormidos. Esta historia es casi graciosa en un sentido, ¿no? Cuando los vemos y cómo se quedaron dormidos, o sea, no entendían lo importante de los eventos que estaban sucediendo y definitivamente ellos ni siquiera sabían cabalmente lo que se estaba desarrollando. Ellos no sabían la hora en la que se encontraban y lo que estaba por pasar. El Señor sí sabía y podemos sentir compasión. Podemos criticarlos, podemos juzgarlos, probablemente decir ¿cómo es posible que se durmieran? Podemos ser empáticos con ellos, identificarnos con lo que estaba pasando. No sé si has tratado de orar a medianoche, cuando estás cansado, cuando ya cenaste, después de un rato. Definitivamente es algo con lo que podemos relacionarnos, ¿no? Se te cierran los ojos y dices, bueno, voy a orar acostado tal vez aquí pensando en el Señor y te quedas dormido. Obviamente eso es lo que va a suceder. Entonces podemos ver la humanidad de los apóstoles expresado en un evento tan común, tan cotidiano, con el que definitivamente podemos relacionarnos todos los creyentes. Pero estas palabras del Señor, cuando se acerca y los encuentra y que les dice, tienen que estar orando, tienen que estar alerta, porque su espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y esta expresión probablemente no era un regaño, era una advertencia. Lo que les estaba diciendo, la carne es débil, es un recordatorio, es una advertencia, no es una excusa. Creo que muchas veces hemos utilizado esta frase que es bíblica, que es verdadera, el Señor Jesús la dijo, pero la hemos usado a veces como una excusa cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando pecamos, cuando tropezamos, cuando nos apartamos de Dios, cuando nos enfriamos en nuestra relación con Dios, cuando no participamos de la vida de comunidad, cuando no estamos en comunión con Dios. Por lo tanto, la obra del Espíritu no es tan evidente y no tenemos gozo, ni paz, ni paciencia, ni amor, ni dominio propio, ni gratitud y todas estas cosas, ¿no? Se hace evidente que no estamos cerca del Señor porque por cómo se ve nuestra vida decimos, no, es que la carne es débil. Y la usamos como un argumento para protegernos, para justificarnos. Pero no es esto. Las palabras del Señor no son una excusa, no son una herramienta que nos está facilitando para que podamos defendernos y protegernos cuando hacemos algo que está claramente equivocado. Es un recordatorio. También hay que comprender o redondear este pensamiento a la luz del carácter de Dios. Decía el pastor Chuck Smith y creo que me puedo identificar con su manera de pensar, que no era una reprensión, no era un regaño donde los estaba castigando, donde los estaba culpando. Creo que también esta expresión del Señor es, yo sé que la carne es débil, yo entiendo esa parte. Para empezar, la Biblia dice que el Señor, como nuestro intercesor, como nuestro sacerdote, el mediador, Él fue experimentado en todas las cosas, Él fue tentado en todo. Él sabe cómo se ve la vida de un hombre normal, una mujer común y corriente, cualquier persona que lucha contra los deseos de la carne, contra las necesidades de la carne, contra las cosas que están en el cuerpo. El Señor entiende y probablemente eso es lo que está diciendo también. Yo sé que la carne es débil. Está bien, la carne es débil. Sí debemos recordar que Dios conoce y Dios comprende nuestras debilidades,
que el Señor se compadece de nosotros en nuestras debilidades y Él sabe que la carne es débil. Es lo que les estaba diciendo a sus discípulos. Oigan, tienen que estar orando. Yo sé que tienen mucha disposición, que en su corazón tienen ganas, quieren querer, quieren comprometerse, pero la carne es débil. Al mismo tiempo que es una palabra de ánimo de yo sé lo que es esto, yo sé que la carne es débil, al mismo tiempo no es una justificación y por eso los está desafiando a que oren y por eso está haciendo esta advertencia. Como la carne es débil y estando en la carne fallamos y tropezamos y nos descuidamos, necesitamos este recordatorio. ¿Qué hacemos si la carne es débil? ¿Dejarnos llevar? Obviamente no. Vamos a pecar para que abunde la gracia, dice en otra porción de la Escritura. Definitivamente no vamos a hacer eso. Más bien es porque la carne es débil, porque yo sé que la carne es débil, porque yo sé que en mi cuerpo, en mis fuerzas, en mis ganas, en mis motivaciones, en mis intenciones voy a fallar, que por más determinado que yo esté, si confío en esto, no voy a poder, no va a ser suficiente. Por lo tanto, no puedo confiar en mi carne, en mi voluntad, en mí mismo y necesito estar velando y orando. Ellos estaban durmiendo en lugar de poner atención, en lugar de estar alertas, en lugar de orar. Ellos tenían que haber sido de ánimo, de fuerza para el Señor, para ellos mismos y para sí mismos tenían que estar preparados para lo que venía. Ellos estaban débiles porque no habían estado velando y orando, porque habían estado durmiendo, aletargados. Y cuando viene el Señor y les dice, no podían ni siquiera una hora estar velando porque van a caer en tentaciones. Es el problema. No es solamente que, bueno, la carne es débil, por lo tanto, pues ni modo, no, lo que tenga que pasar. El problema es que como la carne es débil, somos propensos a ceder ante las tentaciones que van a venir una y otra vez, a veces como olas, ¿no? Vienen varias tentaciones que surgen en nuestro corazón y el Señor los está reprendiendo, desafiando, corrigiendo, enseñando en esto. La carne es débil, necesitan estar atentos. Ustedes no pueden cuidarme, porque fue lo que les pidió. Oren conmigo, oren por mí, acompáñenme en esto. Pero también son palabras de ánimo del Señor de, ok, ustedes no pueden hacer por mí probablemente nada, pero yo sí puedo hacer por ustedes. Yo sí los puedo cuidar a ustedes. Yo no voy a descansar, yo no voy a dormir, yo no voy a desampararlos, yo no voy a dejarlos solos. A mí no va a pasar lo que le está pasando a ustedes. Ustedes se quedan dormidos, están cansados, no pudieron orar ni siquiera por una hora. Pero yo no voy a hacer eso, yo no les voy a fallar. Necesitan estar alerta y necesitan estar velando. Creo que no es un reclamo, pero sí es una verdad que necesitamos considerar. ¿A qué viene todo esto que estoy diciendo que les quiero compartir este domingo? Es que la situación en la que estamos nos tiene a muchos en un estado aletargado. En algunos sentidos es literal. Es difícil levantarse cuando la rutina no es la misma. Es difícil operar cuando ni siquiera puedes salir con toda la libertad. No puedes hacer las mismas cosas. Hay una cierta somnolencia en la que estamos. Y creo que en medio de todo lo que está pasando, que es un problema de salud, que es mundial, yo no creo que sea una presión directa contra la iglesia, porque todas las personas estamos sufriendo de lo mismo. Es una crisis global. Al mismo tiempo que está sucediendo todo esto, no podemos negar que hay fuerzas de las tinieblas, que hay fuerzas oscuras, fuerzas del mal, del enemigo operando en todo lo que está sucediendo. Y en medio de todo esto, la carne sigue siendo débil. No nos hemos fortalecido más, sino que si no ponemos atención, empezamos a dormirnos, empezamos a descuidarnos, empezamos a bajar nuestras manos, a no estar alerta, a no estar en guardia, a no estar en nuestra posición. Empezamos a descuidar cosas en nuestra vida porque es fácil hacerlo, porque estamos cansados, estamos hastiados del encierro, de esta rutina que ni parece una rutina.
estamos esperando a que esto se acabe, pero ya tenemos 8 o 9 meses de esta manera, no se ve una posibilidad, perdemos la esperanza, viene el miedo, escuchamos las noticias. He sabido de muchas personas y por algunas 2 o 3 ocasiones me ha pasado lo mismo, donde de estar escuchando todo esto y pensando en tantas cosas, algo que es, en mi caso, alergia normal por el clima tan seco y por todo esto, y de pronto es fácil hasta sugestionarte, ¿no? de que estás sintiendo algo que no tienes en tu cuerpo. Hay muchas dudas, hay muchos temores, hay incertidumbre en todos los sentidos. Nos hace falta la comunidad, nos hace falta poder reunirnos, venir aquí, estar en el templo juntos, buscando como la Biblia enseña que la iglesia debe estar, todos unidos, un solo corazón, un solo sentir, pero juntos físicamente, presencialmente, adorando al Señor, cantando al Señor, orando juntos, estudiando la palabra de Dios juntos. No tenemos ese elemento. Probablemente todos estamos en la misma situación donde nuestro círculo social real o inmediato se redujo considerablemente. Son pocas las personas con las que podemos pasar tiempo y convivir y estar en contacto y en comunicación. Creo que estamos vulnerables en muchos sentidos. ¿Y qué está sucediendo? Hay problemas en las familias, hay temor en las personas, la muerte está a la puerta, la enfermedad es real. Todos conocemos a gente que se ha contagiado, que ha fallecido, hemos perdido seres queridos, estamos enterándonos de noticias que por sí mismas realmente son desalentadoras, negocios cerrando, incertidumbre en los trabajos, en los ingresos, en las proyecciones hacia el año que viene, todo esto. Y las tinieblas operando en toda esta situación. Tenemos que considerar la advertencia que el Señor le hizo a los discípulos. Yo estoy convencido que necesitamos escuchar esto y meditar en lo que esto significa. Y aquí es donde pienso que nos podemos identificar con la vida de Pedro. Por eso decía ahorita que en lo particular vamos a reflexionar en lo que le pasó a él. Porque él estaba ahí y él estaba dormido y lo acabamos de leer. Se acercó a sus discípulos y le dijo a Pedro, no pudieron orar ni un ratito, pero quiero irnos hacia atrás. Porque antes de que este evento sucediera, el Señor y Pedro habían tenido una plática muy interesante en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34, nos dice de esto. Dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Si nos ponemos en el lugar de Pedro, es fácil no entender lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Por qué Satanás va a obrar, nos va a sacudir a todos nosotros, somos 12, nos va a sacudir como trigo, pero ¿por qué me está diciendo a mí? ¿Por qué me voy a tener que arrepentir? ¿Por qué voy a tener que alentar y confirmar a los demás? Que no entiendo qué me estás diciendo, Señor. Y su reacción, cuando el Señor le dice, Pedro, tienes que poner atención, tienes que estar alerta, porque el enemigo está actuando, ha pedido permiso y se le ha concedido que venga y pueda probarlos, sacudirlos como a trigo. Vienen cosas difíciles espiritualmente hablando, además de la realidad en la que iban a encontrarse en unos días más. Y Pedro le dice en el versículo 33, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Pedro dice, en su carne, en sus fuerzas, en su espíritu. Por eso el Señor dice, el espíritu está dispuesto. Pedro dice, Señor, no te preocupes, aunque Satanás venga y nos sacuda como a trigo, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. Yo voy a mantenerme fiel a ti. Yo no voy a dejar de ser lo que decidí ser o lo que me llamaste a hacer. Aquí estoy, Señor, no te preocupes, todo está bien. Versículo 34, Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. El Señor le dice, Pedro, no sabes lo que estás diciendo.
yo sé que tienes ganas, yo sé que me amas, yo sé que estás dispuesto en tu espíritu, pero si no pones atención, si no estás alerta, si no estás al pendiente de lo que sucede, me vas a negar. Eso es lo que va a pasar. Te estoy diciendo que esto es lo que va a suceder. No podemos desconectar estos dos eventos. El Señor le había advertido claramente, en especial a Pedro. Pedro, hay pruebas espirituales, hay luchas, las cosas no están fáciles, tienes que estar atento. Y luego le dice, Pedro, tienes que estar orando, oren aquí conmigo. Y cuando los encuentra dormidos, le dice, Pedro, tienes que velar y tienes que orar para que no caigas en tentación. Yo creo que todos somos Pedro. O bueno, yo soy Pedro. Cuando leo esta historia, yo soy él. Yo soy el que escucha la advertencia y dice, sí, claro que sí, el enemigo está activo, la carne es débil, es perfecto. Y me confío que voy a estar en comunión con Dios y confío que puedo manejar las cosas que vienen y que veo a la gente con temor o tomando ciertas decisiones o lo que está pasando y en mi corazón, de una manera vergonzosa, surge algo que dice, no, yo no, yo puedo lidiar con esto, yo sí tengo fe, yo lo que sea. En ese sentido podemos relacionarnos con Pedro. No escuchamos lo que el Señor claramente nos está advirtiendo y lo que tenemos que hacer para poder lidiar con lo que está sucediendo y lo que está por venir y las cosas que estamos padeciendo todos nosotros. El Señor sabía exactamente que Pedro iba a fallar. Sabía cómo lo iba a hacer, sabía cuándo lo iba a hacer. Y aún así, quería animarlo, quería desafiarlo, quería darle la oportunidad. Pedro, pon atención. O sea, vienen las pruebas, tienes que estar listo. Lo estaba animando para que tuviera victoria, pudiera vencer en estas cosas que iba a suceder. Y el Señor les pone a su disposición en la palabra que les dice los recursos para poder enfrentar la tentación, para poder lidiar con las fuerzas del enemigo, con la carne, con las tentaciones, con las dificultades, con las pruebas. Y les dice, tienen que estar alerta o velando y tienen que orar. Yo creo que en México todos conocemos a algún velador. Yo no sé si alguien verdaderamente podemos confiar que la persona que es un velador va a estar despierto y realmente velando toda la noche. Es decir, es su trabajo, pero no todos necesariamente lo hacen y probablemente todos conocemos historias así. Pero la idea de un velador es que esté velando, que esté despierto, que esté atento, que esté escuchando, que ponga atención, que no permita que nadie se meta o que pueda responder de la manera que la situación lo pueda ameritar. Esa es la idea, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Ese es un desafío para nosotros, hermanos. Necesitamos encontrar estos recursos y tomarlos, estar velando y estar en oración. Está dando dos recursos, es decir, o dos elementos. Todo lo que está en nuestras manos, pero no puede suceder sin dependencia de Dios. Todo necesitamos comunión con Dios, estar en oración, estar escuchando al Señor, estar cerca del Señor, poner atención, estar en la palabra de Dios tanto como nos sea posible, estar guardando y meditando en nuestro corazón la enseñanza de Dios, orar continuamente. Dice Charles Spurgeon que usualmente las personas que dudan, que tienen miedo, que es porque no están pasando suficiente tiempo en la palabra de Dios. Yo creo que nos podemos identificar con eso, porque cuando vemos la imagen de los discípulos dormidos cuando deberían de orar, descansando o cansadísimos o sin ánimos o sin ganas como para poder levantarse y estar alerta de lo que está sucediendo, poner atención, cuidarse a sí mismos, cuidar a los demás. Y en el caso en particular de ellos tenían que acompañar y fortalecer al Señor. No podían con eso, no podían velar, estaban débiles, estaban durmiendo. Lo vemos de una manera tan gráfica que podemos desconectarnos y decir, eso no me va a suceder a mí. Pero yo veo el estado de la iglesia, veo que a la gran mayoría de las personas lo que está sucediendo, lo que nos está sucediendo es lo contrario de lo que creemos. Somos Pedro diciendo, yo voy a estar bien, yo estoy en control, no te preocupes, Señor. Y la realidad es que
estamos tan cansados, estamos tan fastidiados, estamos tan hartos de esto. Nos hemos enfriado, nos hemos desanimado, no estamos cuidando nuestra propia vida, no estamos poniendo atención a la gente a nuestro alrededor, no estamos en comunión con Dios. ¿Cómo deberíamos para estar lo suficientemente alerta, despiertos, poniendo atención a los eventos, a los tiempos, a lo que Dios quiere hacer, a las maneras en las que puedo servir a otros? No puedo pensar en nadie más y si estoy tan cansado y tan ensimismado y preocupado por las cosas que estoy viviendo apenas y puedo salir un día a la vez, ¿cómo voy a estar cuidando a los demás o poniendo atención o viendo ocasiones para servir? No tengo tiempo de pensar en las maneras en las que Dios me quiere utilizar en este tiempo para traer ánimo, esperanza, luz a otros cuando yo mismo me siento que estoy enfriado, que todas estas cosas. Nos está pasando exactamente lo mismo que a los discípulos. Esta misma advertencia es para nosotros. Es bien fácil decir, ay Pedro, otra vez Pedro. No hay que ser tan prontos para juzgar, porque el Señor nos dice lo mismo a nosotros y se los quiero leer. En Primera de Pedro, obviamente lo escribió Pedro. ¿Por qué? Porque él lo vivió. Porque él sabe exactamente cómo se ve esto y las consecuencias de no estar alerta y de no poner atención y lo que lo llevó a hacer. Pedro negó al Señor. Pedro pecó en contra de su Señor, al que verdaderamente amaba, quería seguirlo y tenía el espíritu dispuesto, pero se debilitó, no se preparó, no puso atención y terminó fallando al Señor. Y él escribe esta advertencia para nosotros en el 1 Pedro 5, versículos 6 al 9. Dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Esa advertencia se parece mucho a las que el Señor le había hecho a Pedro. Pedro, pon atención. Satanás pidió permiso para sacudirlos como a trigo. Tienes que estar alerta, tienes que estar velando, tienes que estar en oración para que no caigas en tentación. A mí se me hace que esa lección marcó la vida de Pedro de una manera tan fuerte que ya no se permitía volver a tropezar de la misma forma. Al menos hacía todo lo que podía para no caer en el mismo error. Y luego nos escribe advirtiéndonos exactamente de lo mismo. Estén alerta, pongan atención, estén velando, estén en oración. El enemigo ahí está, es muy real. Y encima de eso, para acabarla de amolar, la carne es débil. Puede ser que estés muy dispuesto, que tengas muchas ganas, todas las mejores intenciones del mundo, pero la carne es débil. Y la única manera de someter a la carne es ofrecer un sacrificio vivo, continuo. Este mismo pensamiento de Pedro se repite en Santiago, cuando habla de humillarnos delante de Dios. Es muy interesante que en la lucha espiritual, en las pruebas, en las tentaciones, no solamente es velar y orar, sino que esto se hace humillándonos delante de Dios. En Santiago 4:7 dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. En las diferentes versiones, una dice humíllense, otra dice sométanse. Son sinónimos en el concepto. Humillarse delante de Dios es someterme a Él, a su señorío, a su voluntad, en dependencia de Él, a su provisión, a lo que Él decida hacer. Así como lo estaba haciendo el Señor en Getsemaní. Señor, yo quisiera esto, hágase tu voluntad, haz lo que quieras hacer, fortaléceme para poder cumplir con lo que tienes que hacer. Eso es lo que debían de haber estado haciendo los discípulos. Ese es donde falló Pedro, pero ese es el desafío que tenemos nosotros para no tropezar en lo mismo que Pedro tropezó. En Santiago 4, del 6 al 10, dice este pensamiento de una manera más completa. Dice, Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho.
que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Otra vez, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Hermanos, no hay manera de estar alerta y de estar velando y de estar orando que no sea con humildad delante del Señor. Y es interesante que cuando habla de la carne es débil, el enemigo está activo, está rondando, está al acecho como un depredador que se va acercando a su presa. Lo que tenemos que hacer es, no dice enfrenta al depredador, atácalo para que no te agarre desprevenido, huye de ahí, no dice eso, dice corre al Señor, sométete ante Dios, delante de Él humíllate y entonces el enemigo va a huir de ti. Esa es la diferencia en el reino de los cielos. Funciona de una manera, no sé si inversa, pero diferente a lo que pasa en el plano natural. No luchamos en contra del enemigo, nos sometemos a Dios. No nos vamos hacia donde está el enemigo para ver qué podemos hacer contra él. Vamos hacia donde está el Señor, allí nos sometemos. En Efesios dice lo mismo, vístanse de toda la armadura, es decir, el carácter de Cristo, sometidos a Dios. Fortalezcanse en el poder del Señor, de su fuerza, y entonces podamos resistir la prueba. Toda la Escritura vamos encontrando que es coherente este mensaje para poder lidiar con las dificultades, con las tentaciones, con los peligros, con la lucha espiritual, con la fragilidad, con la debilidad de esta carne, de este cuerpo en el que estamos. La única manera es estar cerca del Señor. Necesitamos estar en oración, en la lectura de la Biblia. No podemos tener la comunión unos con otros como normalmente la entendemos. Vamos a adaptarnos. ¿Cómo podemos hacer esto? Escuchando la palabra de Dios en las transmisiones, tratando o procurando estar en comunión con 2 o 3 hermanos, al pendiente de ellos y también compartiendo yo mi necesidad con ellos, unos con otros, cuidándonos en lo individual, pasando tiempo en la lectura, atentos a lo que está pasando, no durmiéndonos, no dejándonos llevar por el aletargamiento, por el cansancio, por el desánimo, por el peso tan real de lo que estamos viviendo. Hermanos, hay que estar alerta. Lo necesitamos. Es una advertencia que no podemos ignorar. Dios me habló al encontrar este pasaje y me desafió bastante, porque creo que es muy fácil ser como Pedro y como los otros y poco a poco enfriarnos, dormirnos y dejar que las cosas sigan su curso, y el resultado de eso es terminar ofendiendo al Señor, apartándonos de Él. Así que hermanos, anímense con esto, busquen al Señor, sométanse unos a otros, pero sométanse a Cristo, al señorío del Cristo, confíen en Él, dejen sus cargas, sus ansiedades delante de Él. Él va a obrar, Él puede tener cuidado de nosotros y Él va a darnos la gracia que necesitamos todos los días, cada momento que la requerimos, cuando así le estemos buscando, porque Él da gracia a los humildes, a los que reconocen su necesidad del Señor. Hermanos, que disfruten su domingo, que Dios los bendiga. Luego les platicamos las cosas que están sucediendo en Capilla Calvario. Buenas tardes.